luego de varios programas en donde estuvo nuestro compañero Ronnie Misael Salinas, quien lo hizo mucho por nuestro país. Hoy vamos a hablar con un tema que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestro país, la niñez y la juventud. Hoy vamos a hablar del sistema de enjuiciamiento de Honduras para los menores. Sobre hace algunos días se ha registrado una masiva de menores de los centros de internamiento, a conocer qué es lo que está pasando, porque ya casi no es noticia el conocer se fueron de los centros de internamiento de nuestro país. Conviene profundizar en toda la normativa que está habilitado. Ya Sami Morazán nos ha confirmado que estamos ya a través del Facebook Live y en ese sentido podemos ya recibir las comunicaciones de ustedes desde fuera del país, acá en el territorio nacional. Siempre es un grato placer compartir con ustedes todos los viernes. La bienvenida a nuestros invitados especiales. Presento en principio al abogado Felipe Morales. Actualmente es el director nacional a la protección de los menores infractores, una entidad que pese a que fue ejecutivo de 2006, todavía no ha entrado a su y a conocer qué es lo que está ocurriendo con esta institución que rectora el abogado Felipe Morales. Abogado, gracias por estar con nosotros y valoramos siempre su anuencia para hablar de estos temas. Bienvenido al Contrapunto. Muchas gracias, Lesman. Muy agradecido por esta oportunidad de comunicarnos con su inmenso auditorio y con sus televidentes también. Y también un honor estar acá compartiendo con el estimado amigo licenciado Wilmer Vázquez, con quien ya hemos estado en otros foros en ocasiones anteriores y en luchas en las que, aunque hemos estado en sectores aparentemente opuestos, realmente hemos caminado de la mano porque nos une un interés común por los niños de Honduras. Perfecto. Justamente fuera de micrófono nos decía eso el abogado y qué bien encontrar puntos coincidentes. La bienvenida para el paisano, amigo, uno de los jóvenes más beligerantes de sociedad civil, defensor de los derechos de la niñez y la juventud. Wilmer, bienvenido al Contrapunto. Muchísimas gracias, Lesman. Qué gusto poder estar nuevamente en esta cabina, analizando, discutiendo, construyendo propuestas sobre la problemática que enfrentan diferentes sectores vulnerabilizados históricamente en el país, pero aún más el sector infancia, adolescencia y juventud, que representa casi el 50% de personas menores de 18 años en Honduras, personas menores de 30 años. Sin duda alguna, es un gusto. Valoramos enormemente este espacio en este importante programa para poder dar a conocer a la sociedad en general qué es lo que está pasando y cómo podemos juntas y juntos construir a partir de nuestras coincidencias las mejores propuestas para garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Y muy contento también de compartir con don Felipe Morales, una persona que ha estado ya al frente antes del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, también en el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social en Honduras. Y bueno, como él muy bien lo dijo, hemos caminado a partir de nuestras coincidencias en la construcción de propuestas para la niñez y la adolescencia en Honduras. Revisando algunas estadísticas con ustedes, hemos corroborado que la población de menores infractores anda aproximadamente
y que está en un proceso de internamiento en unos 570, 505, nos confirmaba el abogado Felipe Morales y Wilmer Vázquez. Wilmer, ¿fracasó el sistema de internamiento de menores en nuestro país? ¿Y cuál es la solución desde la visión de sociedad civil? ¿Qué se debe hacer para que haya una verdadera rehabilitación para los jóvenes? Bueno, es importante primero tener claridad de algo. Lo que fracasa no es el sistema de internamiento. Aquí lo que fracasa es la institucionalidad pública como tal, que no ha logrado a través de décadas de lograr un sistema de rehabilitación, un sistema psicopedagógico que permita una verdadera rehabilitación de las y los adolescentes para que puedan reinsertarse de manera efectiva a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general. Digo esto ¿por qué? Porque en Honduras contamos con diferentes políticas públicas, existen leyes, tenemos lo más importante, una constitución de la República que garantiza el interés superior de la niñez y sobre todo los derechos fundamentales del pueblo hondureño. Tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia, que es una ley especial que debe de ser aplicada a la niñez infractora a la ley. Y ha habido una institucionalidad. Si ustedes recuerdan, primero tuvimos lo que fue la Junta Nacional de Bienestar Social. Después de la Junta se dio paso, una transición al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Aquí vemos que lo que vamos cambiando es de nombre. El INFA. De institución, claro, el INFA. Otrora INFA. Así es. Luego se da paso en el 2014 del INFA a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Y luego de la DINAF, en el tema de niñez infractora, se da paso o se le delega la responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Y ahora también se crea lo que es el Instituto Nacional de Niñez Infractora en el país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ha fracasado? ¿Es el centro de internamiento como tal o es la institucionalidad? Cuando nosotros vemos todo este traspaso de institución a institución, que lo que cambia es de nombre, y vemos que incluso solo en el actual periodo del actual gobierno ha habido 3 cambios. Entonces el problema no son ni los menores infractores que están ahora mismo en los centros de internamiento, sino que es la administración de los centros de internamiento como tal y que no hemos logrado construir una verdadera estrategia que permita que los centros de internamiento no sigan la copia de las cárceles en Honduras, que son escuelas del crimen organizado, sino que sean centros de internamiento para la rehabilitación y la reinserción social. Centros que tengan una estrategia para la prevención de toda forma de violencia, que tengan programas de diferente orientación vocacional, que haya una atención especializada por parte de profesionales de la psicología, de la psiquiatría, un abordaje de trabajadores sociales a las niñas y los niños, pero también a sus familias y a la comunidad. ¿Actualmente son escuelas del crimen, como sucede en las cárceles de adultos, Wilmer? ¿O te interpreté mal? Actualmente, si nosotros de verdad no le ponemos la atención a los centros de internamiento, van exactamente por el mismo camino que ahora mismo están las cárceles en Honduras. Y veamos nosotros lo que pasó esta semana recién, que hubo una fuga de menores infractores y que ha habido una denuncia de menores infractores que pagaron hasta 10,000 empiras a efectivos de las Fuerzas Armadas para poder salir. ¿Quiénes son el problema? ¿Son ellas y ellos o son quienes los están administrando y quienes les están custodiando? Eso también lo vemos en las cárceles de los adultos. Cuando hace poco hubo una fuga masiva por la puerta principal de los centros penitenciarios, eso quiere decir que hay una complicidad del sistema administrador, del sistema operador de justicia con estos que han estado involucrados en el crimen organizado, en el narcotráfico, en el tráfico de armas, en el tráfico de personas. ¿Debe deducirse responsabilidades a quienes están administrando los centros de internamiento, Wilmer? La justicia se aplica con justicia y el sistema operador de justicia, llámese Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, debe de hacer prevalecer la ley. Lamentablemente, la impunidad sigue siendo una política de Estado. Un 96% de impunidad significa
que no necesariamente hay persecución del delito y si lo hay es de manera selectiva, pero no aquellos que están involucrados desde la misma institucionalidad pública. ¿Cuál es la ruta para revertir esto que está ocurriendo en los centros de internamiento de menores? Es voluntad política. Nosotros hemos hablado de una ruta social incluso para un buen gobierno. ¿Leyes hay suficientes? Hay suficientes. Hemos hecho el planteamiento de la atención por parte del Estado de Honduras a la primera infancia, a la protección social, a la educación de calidad, a la salud integral, al trabajo digno y al emprendedurismo juvenil, a la participación y el protagonismo, que sean protagonistas de su propia historia, al fortalecimiento de las instituciones rectoras de políticas de niñez y de juventud y el tema específico de derechos humanos en general. Si esta agenda fuese considerada en la gran agenda nacional y se incorporaran sus lineamientos estratégicos en los programas y proyectos de cada una de las instituciones del Estado y lográramos maximizar los recursos, la historia sería contada de distinta forma. Y creo que hoy en día la niñez y la adolescencia, que es el presente de Honduras, serían ahora quienes estarían brillando, pero no por ser los que están siendo asesinados. Más del 55%, dice el Observatorio de la Violencia de la Universidad. Más de 1 millón entre 3 y 17 años fuera del sistema educativo. Más de 500,000 trabajando en condiciones deplorables en las calles y en diferentes áreas del país. No estarían saliendo más de 600,000 niñas y niños migrando de Honduras, ¿verdad? Sino que el Estado de Honduras estaría dando una respuesta a través de qué. Es urgente que el presidente de la República y los 3 poderes del Estado lancen inmediatamente un sistema nacional de promoción y protección integral para la niñez y la adolescencia en Honduras. Bueno, hemos escuchado en esta primera participación a Wilmer Vázquez. Él es el coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez y la Juventud, un defensor de los derechos de la niñez y la juventud, el establecer que él no cree que ha fracasado el sistema de internamiento de los menores. Lo que ha fracasado es la institucionalidad. Está convencido Wilmer que hay suficiente normativa, que hay suficientes leyes que rigen este sistema especial de enjuiciamiento y que lo que hace falta es voluntad política para justamente encontrar esa ruta social y buscarle una solución de forma integral a esta problemática. ¿Qué piensa al respecto el abogado Felipe Morales? Pues la realidad es que ha faltado en alguna época esa voluntad política, indudablemente, pero no así en el gobierno actual y no porque yo forme parte de él, sino porque está de manifiesto la voluntad del señor presidente con los programas de prevención que se han estado efectuando a través de las acciones del gobierno en parques y otra serie de situaciones. Donde hemos tenido algunas dificultades, indudablemente, es en esto de los centros de internamiento y ahí también se ha venido a reflejar la buena disposición del señor presidente y de su Consejo de Secretarios de Estado en la preocupación de crear una institución que atienda y resuelva en mejor forma estos aspectos. La problemática de la niñez, como muy bien lo sabe Wilmer y usted, Lesman, es compleja porque la verdadera situación, el verdadero enemigo está en el tejido social, está en la pobreza, está en la familia y desde allá es de donde se tiene que comenzar la lucha. Si analizamos los números cuando mencionaron ustedes de 570 y tantos jóvenes que son los que están en estos centros de internamiento, no deberíamos de centrar la atención de este instituto que se ha tenido a bien confiarme en ellos, en los que están a lo interior de estos centros, sino que debería de estar centrada en que no lleguen más niños a estos centros y que lo hagamos con políticas públicas, como muy bien lo dice Wilmer, desde acá afuera, con programas de prevención, con medidas sustitutivas a la libertad para aquellos jóvenes que cometen errores y que no son de sumo grave, y que podamos anticipar una respuesta social que no permita que estos centros
se conviertan en escuelas del crimen, como usted lo estaba refiriendo, ¿no? Es toda una problemática y una gama de situaciones que se tienen que ir abordando con una programática muy bien definida, con políticas públicas y con definiciones de parte de la sociedad civil, porque no es solamente el Estado el que tiene que resolver este problema. Esto lo tenemos que resolver todos. Y tal vez, en parte, ha habido en algunos momentos una especie de divorcio con la sociedad civil. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de concertar, de ir de la mano con ellos, porque es un problema no de un gobierno, sino de una sociedad. Es un problema de país. Ahora, abogado, como está concebido el INAMI, ¿es la instancia realmente adecuada para abanderar esas políticas que ustedes han coincidido que deben de buscarse a efecto de buscarle una salida eficaz y efectiva a la problemática del internamiento de los jóvenes infractores? Pues cuando se me llamó para que me hiciera cargo de esta institución que realmente estamos tratando de organizarla, encontramos que la primera versión del decreto debía de ser readecuado, redireccionado, por decirlo así, en el sentido de que no es el instituto un administrador de centros de internamiento, sino que debe de ser el líder de un sistema de justicia especial para los menores infractores. De tal manera que el énfasis debe de estar en los programas sustitutivos a la privación de la libertad y debe de estar enfocado también a la rehabilitación, a la reinserción, a la atención del menor en el contexto de su familia y en el contexto social donde él se desarrolla, y evitar que jóvenes que han cometido delitos leves sean mezclados con personas que están en otro nivel de delincuencia. Percibo que hay coincidencia de algunos conceptos entre usted y Wilmer, pero Wilmer mencionaba también un aspecto que es importante y fundamental, la voluntad política. Si no existe esa voluntad al más alto nivel para hacer esas modificaciones al decreto que dio vida al INAMI, estaremos hablando aquí prácticamente nada. ¿Usted encuentra que en efecto al más alto nivel del gobierno, abogado, existe esa voluntad para hacer esas modificaciones que a su juicio requiere el INAMI? Sí, hemos tenido una muy buena acogida en nuestra apreciación por parte del secretario de Estado, coordinador general de gobierno, por el señor presidente de la República, y estamos en este momento a la espera precisamente de una aprobación de ese decreto de reformas que entendemos será más tardar en el transcurso de estos días, de esta semana, ¿no? Quiero relatarle que previo a formular este decreto de reformas por nuestra parte como sugerencia, nos reunimos con la sociedad civil, con representantes de los órganos internacionales de sociedad civil representados en el país. En esa reunión coincidimos con don Wilmer Vázquez y con un sector enorme de personas que compartimos la misma preocupación. Y todos ellos contribuyeron de manera muy oportuna con valiosas sugerencias que fueron debidamente acogidas en este proyecto de reformas. La intención no es establecer puntos de crítica ni de dificultad, sino de solución. Y sobre todas las cosas, en algún momento he referido con ellos que tenemos que trabajar con lo que tenemos y debemos de procurar lograr lo que necesitamos. Sí. Ahora, abogado, ¿esas reformas se harían a nivel del Ejecutivo o tendrían que ir necesariamente a aprobación del Congreso Nacional? No, en este momento es una reforma que se hace a nivel del Consejo de Secretarios de Estado, el Consejo de Ministros, como le decimos todos, y aspiramos a que en el futuro cercano haya una ley que englobe
toda la problemática o las políticas necesarias para enfrentar a esta problemática de la niñez. Sí. Bueno, ha dicho el abogado Morales, Wilmer, entre otras cosas, que ha faltado entendimiento entre el gobierno y sociedad civil en este tema. Algo que es importante y que lo venimos diciendo desde el inicio del programa es que tenemos coincidencias, tenemos objetivos comunes, que es garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia. Yo debo decir que, por supuesto, que discrepamos también, a pesar de tener objetivos comunes, porque la ruta a seguir es totalmente distinta. Mientras nosotros, como sociedad civil, como defensoras y defensores de derechos humanos, abogamos porque se instale un sistema nacional de promoción y protección integral, abogamos porque los centros de internamiento tengan la metodología y las estrategias adecuadas para poder dar respuesta a esta problemática. Mientras nosotros queremos construir una estrategia para que las políticas de Estado sean efectivas en el país, y cuando se habla de las buenas intenciones en el actual gobierno específicamente, yo debo decir que estoy totalmente en desacuerdo con esa impresión. ¿Por qué digo eso? Porque aquí no solo basta de buenas intenciones, ni basta solamente de discursos. Don Felipe es un hombre de muy buena fe, es un buen hombre, pero no basta solamente con que alguien sea de buena fe y un buen hombre, si el hombre no cuenta realmente con el respaldo de un gobierno que tenga la voluntad de hacer las cosas distintas. ¿Y por qué le digo esto, don Felipe? Porque usted hoy en día está asumiendo la dirección del Instituto Nacional de Menores Infractores, pero también nos estamos enfrentando con una propuesta desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, primero haciendo ver a la niñez y la adolescencia como los responsables de la violencia y la inseguridad en Honduras, olvidándonos de las grandes brechas de desigualdad social, de pobreza, pobreza extrema y exclusión social. Hay una propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal, desde el Ejecutivo al Poder Legislativo. Una propuesta de aumentar las penas a los menores infractores. Una propuesta de tratar a los menores de edad como si fuesen adultos. Es más, que estén en las cárceles con los adultos. Esa es la propuesta. Y yo les pregunto, ¿es esta la solución? No. ¿Por qué? Ni siquiera se ha podido en este momento justificar las expresiones del presidente de la República cuando dijo que el 40% de los delitos en Honduras los estaban cometiendo los menores de edad. Y no se puede justificar por ningún punto porque el Ministerio Público tiene una lista, tiene un informe donde solamente el 2% de las infracciones a la ley o los delitos están siendo cometidos por menores de edad. Y nosotros no tenemos que hacer tantas cuentas para entenderlo. En las cárceles de los adultos hay más de 18.110 privados de libertad. En los centros de internamiento, hasta en este momento hemos llegado a 570. Es lo más que hemos llegado. Entonces uno dice, ¿quién es los responsables de la violencia y la inseguridad? ¿Son los adolescentes y jóvenes o son los adultos? Creo que la estrategia y la voluntad política entonces no se manifiesta, porque lejos de perseguir a los verdaderos responsables de la violencia e inseguridad, a los adultos que están involucrados con el crimen organizado, nosotros estamos haciendo otro tipo de propuestas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? ¿Llenar de pozos y pocitos? ¿Encerrar a todos los adolescentes y los jóvenes? O sea, es deducirles responsabilidades cuando la sociedad misma no ha sido capaz de darles las oportunidades que ellas y ellos necesitan. ¿La criminalización de la niñez y la adolescencia y la juventud es la respuesta? No. Todas estas reformas al Código Penal que vienen a criminalizar la organización, la participación juvenil, la protesta social, lejos de reducir los grandes niveles de violencia, esto más bien se incrementa. Entonces, lo que nosotros concluimos es que no existe voluntad. No es cierto, porque aquí no se trata solamente de que cambiemos nombre. Y yo muy bien les decía, solo en el actual gobierno pasamos del INFA a la DINAF. De la DINAF se lo pasamos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y ahora se lo pasamos también al INAMI. Lo que estamos es cambiando de nombre.
Y muchas veces, lamentablemente, estos nombres solamente sirven para poder ser reflejados en informes que se presentan ante instancias internacionales y demostrar que se está haciendo algo cuando en la práctica todavía no es así. Y yo quisiera, porque yo he hablado con don Felipe y le digo, don Felipe, cuente con nuestro apoyo, con nuestro acompañamiento, nuestro respaldo como sociedad civil. Vamos a apoyar para que la institución que ha sido creada y la función que le ha sido encomendada, él pueda cumplir con esto. ¿Tú Pero crees no que tiene el de presupuesto. sociedad civil Wilmer es la persona indicada, el abogado Morales, para rectorar esa Don institución? Felipe tiene características muy particulares que si él cuenta con el apoyo del gobierno, él puede hacerlo, puede caminar de la mano de la sociedad, tiene las características de personalidad que se lo permiten, pero él en este instante todavía no cuenta con la estructura que necesita. Entonces, ¿hace cuánto se creó el decreto de creación del INAMI? Pero ahora mismo él solamente está al frente porque le dieron la responsabilidad. Él no tiene ni siquiera asignado un salario, no existe un presupuesto, no existe una estructura, todavía no existe nada que le garantice que él va a cumplir con su función por muy buenas intenciones que él tenga. Entonces nuestra demanda es que estas son decisiones políticas que no solamente se circunscriben en un decreto, sino se debe de ver reflejado en inversión, focalización de inversión del presupuesto general de la República. Voy a dar lectura a comunicaciones que desde ya estamos recibiendo a nuestra plataforma al 95 20 20 80. Dice, buenas tardes, por favor mándeme el celular del señor Vázquez, defensor de los derechos de los niños. Necesito ayuda en un caso de mi niño, gracias. Por la privacidad del niño y protegerlo, no le puedo consultar al aire, dice. No sé si públicamente, Wilmer, le puedes ayudar con el teléfono a la señora que requiere de... En privado. O en privado, se lo vamos a enviar en privado. Hola dice, no entiendo por qué Wilmer defiende a los delincuentes, dice. No son angelitos los que están en los centros de internamiento. Siempre salen a relucir este tipo de cuestionamiento, Wilmer. Es normal, eso es normal. ¿Cómo lo recibes? Uno lo entiende, no normal, es normal. Bueno, la gente no tiene la suficiente información y la gente solamente ve violencia e inseguridad y la gente dice, bueno, si me dicen que estos son los culpables, estos son los culpables. Eso es normal. Nosotros no defendemos delincuentes. No es eso. En Honduras son imputables a la ley las personas desde los 12 años de edad hasta los 18 bajo una ley especial, ¿ok? Y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sí. Cualquier infracción que se cometa a la ley se le puede deducir responsabilidades o se puede dar paso, como decía don Felipe, a una justicia restaurativa o a medidas sustitutivas a la privación de libertad. Lo que nosotros decimos es que deben de ser castigados conforme a una ley especial, pero sobre todo que se debe de garantizar la rehabilitación para su reinserción a la familia, a la sociedad y a la comunidad. Sí, dice, mi nombre, eso queda en un segundo plano. Conozco muy bien al abogado Morales. Yo creo que el presidente requiere de servidores como él. Es un hombre franco. Por favor, abogado, dígale al presidente de repente cuestiones que no le son agradables al oído en este tema de los derechos de la niñez y sobre todo en el sistema de enjuiciamiento de los menores. Abogado. Pues yo creo que la voluntad política del presidente está de manifiesto. Lo que refería a don Wilmer alrededor del presupuesto está siendo debidamente subsanado. El presidente y su servidor no hemos sido personas de muchos diálogos, pero cuando hemos tenido la oportunidad siempre lo hemos hecho de manera muy abierta, franca y honesta. Me ha encomendado en otras ocasiones misiones un tanto complejas y difíciles y hemos tratado siempre de cumplirlas adecuadamente en el marco de la ley y el respeto de las personas. En este caso estamos en ese mismo ámbito de acciones y de posibilidades y me place mucho decirlo que en esta ocasión por primera vez encuentro yo un eco muy adecuado a las aspiraciones que presupuestariamente requiere el INAMI. Hay amplia disposición del Estado para dotarnos de los recursos necesarios, hay la voluntad política y lo único que falta es en este momento que se nos apruebe este decreto para nosotros presentar a las autoridades competentes en la Secretaría de Finanzas y en la Coordinación General de Gobierno
el anteproyecto de presupuesto que ya lo tenemos elaborado. ¿Y a cuánto asciende, abogado, ese proyecto de presupuesto y cuáles serían las prioridades? Un poco más de 200 millones de lempiras. Y las prioridades andan en aspectos tales como lo que mencionábamos hace un momento, que es la atención a las medidas sustitutivas a la privación de la libertad. Sí. Eso es prioritario para nosotros. Luego, en los centros de internamiento, la prioridad sería la terapia ocupacional, la reeducación de estos muchachos, ¿Eso requiere personal especializado en esa Claro área? que sí. Claro. Y el personal ¿Y del existe INAMI. en el país? Sí, señor, sí existe personal. Yo refería en algunas ocasiones que en algún momento se dijo que todo lo del INFA era malo y no es cierto. Había gente muy buena, había cosas y lo a la privación de la libertad, perdón, ya había una escuela que lamentablemente se hizo a un lado y que ahora vamos a retomar. Y que yo creo que también debemos de actualizarla en muchos aspectos. Hay otra que el instituto va a tener que actuar y es en lo de infraestructura. Hay problemas de infraestructura porque el gobierno había venido improvisando en ese ámbito. El Centro Renaciendo para Conocimiento Público fue en su inicio un convento y así se lo transfirieron a la Junta y así fue medio adecuado para un centro de esta naturaleza. Y luego, con el devenir de los años, no podemos negar que hubo un incremento en los índices de criminalidad y la utilización de menores para la comisión de delitos. Yo creo que quienes construyeron ese convento nunca imaginaron que se iba a convertir en un centro de internamiento improvisado, ¿no? Probablemente no, pero también es que los centros para internamiento de menores no son exactamente cárceles. Deben ser lugares dotados de infraestructura para talleres, aulas, porque a los jóvenes hay que hacerlos que continúen con su educación, tenerlos en labores espirituales, estos menestrales que se le llama. Debe de haber también talleres y otra serie de cuestiones en las cuales los jóvenes puedan encontrar salidas a su vida, ¿no? No dejarles nada más el ámbito de continuar en el camino de la delincuencia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar lectura a más comunicaciones. Dice, hay políticas, nos dice un oyente, a mediano y largo plazo, pero ahorita, ¿qué hacer? Dice Wilmer, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dejamos que nos maten los niños angelitos? Entre otras de las comunicaciones que estamos recibiendo a nuestro sistema al WhatsApp al 95 20 20 80. Otro oyente dice, ¿qué haría él si tuviera algún hijo ahí preso? No estaría a favor de los pícaros. Ya razonen de sus actuaciones. Wilmer. Bueno, insisto, estas son expresiones que es normal que la población pueda manifestarlas. El actual contexto se presta precisamente para que se dé de esta manera y muchas veces también la falta de información y de análisis en función de qué es lo que origina este tipo de problemáticas en nuestro país. Yo solo puedo decir que lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo no es normal. Lo que vivimos no es normal con este tema de niñez infractora. Y aquí la cosa es, insistimos, no se trata de no castigar o de no privar de libertad a un menor un delito de impacto. Claro que se puede castigar y para eso hay una ley especial. Y el Estado lo que debe de garantizar es las condiciones igual de seguridad de un privado de libertad, porque un privado de libertad lo que pierde es la libertad nada más. Pero cuando ya está bajo la custodia del Estado, el Estado está en la obligación de garantizar sus derechos fundamentales. ¿Por qué estás convencido, Wilmer, que el endurecimiento de las penas para menores infractores no es una de las vías
para afrontar la problemática del enjuiciamiento para los menores en Honduras? Porque en el caso de los menores infractores no podemos desconocer nosotros su nivel de madurez emocional. Aquí que tire la primera piedra que cuando fue un adolescente no hizo alguna travesura, decía el otro día la representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, que tire la primera piedra a aquellos que nunca han hecho absolutamente nada cuando fueron adolescentes. Y ella contaba una experiencia que ella tuvo cuando adolescente y dijo, si a mí me hubiesen privado de libertad, si mi familia no me hubiera dado la oportunidad, yo hoy no estaría aquí donde estoy. Es como cuando te pueden juzgar porque en tu adolescencia algún tipo de droga. Cuando ya sos un adulto, pasás de los 25 años, el nivel de madurez es distinto y uno reflexiona y tiene capacidad de poder tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas que cuando se es un adolescente. Y lo otro es, si a un adolescente nosotros de 8 años le damos 15 años, 20 años de cárcel, cuando este adolescente salga de la cárcel va a salir joven todavía. Y esta persona va a salir resentida con la sociedad. ¿Por qué? Si ahora mismo las cárceles de los adultos están completamente hacinadas, si las cárceles de los adultos aquí son categorizadas como escuelas de crimen organizado y desde ahí se lidera el crimen en este país y eso está harto demostrado y no solos, sino con la complicidad también de las mismas estructuras que le administran, entonces vas a meter a menores infractores ahí, los vas a tener tanto tiempo en una cárcel. ¿Cuánto es el costo para el Estado de Honduras de tener a un privado de libertad? ¿Cuánto es el costo? Es un coste, yo creo que anda arriba de los $1,000 tener a un privado de libertad. Cuando le das medidas sustitutivas a la privación de libertad, don Felipe, que ha tenido esa experiencia, mensualmente es menores. No puede tener a nosotros tener que estar manteniendo a cantidad de personas que están de libertad cuando podría haber otro tipo de medidas. O sea, no es incrementando las penas. Y insistimos, no justificamos a aquellos que han cometido alguna infracción a la ley, pero la mayoría de las denuncias que hay en contra de menores de edad tiene que ver con robo, con asalto, con extorsión, no necesariamente es en su mayoría. Y los que lo han cometido, siempre hay adultos detrás de ellos y a ellos hay que perseguir. ¿Qué piensa de esta propuesta de endurecer las penas para los menores infractores? Entiendo que es en aquellos delitos graves de asesinato, de crimen organizado, abogado. Pues todos los jóvenes cometemos errores, locuras y algunos caemos en unas situaciones diferentes que las de otros. No obstante, yo siempre he creído que todo ser humano se merece una segunda oportunidad. Y en el caso de un niño y de un menor todavía aún más, ¿no? No creo yo que la situación radique exactamente en el endurecimiento o no de las penas. Cuando yo fui director del INFA, tuvimos una primera crisis en Renaciendo y fue motivada porque en un mismo mes nos fueron llevados jóvenes que habían andado implicados en la comisión del delito de extorsión. Eso le da la idea, pues, de que fue en años recientes que comenzó a tomar una vigencia muy fuerte la utilización de menores en la comisión de delito. Y también es parte de la coincidencia con el comentario de Wilmer, el hecho de que se debe de perseguir con todo el peso de la ley a aquellos mayores que hacen uso de los menores para los propósitos de delito, que son ellos los que los han planificado o los que se están lucrando en la mayor parte, ¿no? Serio es cuando en estos centros de internamiento no tenemos la metodología ni la posibilidad de que estas personas que llegan ahí puedan tener a su alcance esa segunda oportunidad que tenemos que darles, ¿no? De eso es que se debe tratar. Y ahí es donde
debemos de coincidir nuevamente la sociedad civil y el gobierno para construir las políticas públicas necesarias a esos fines. Sí. Ahora, esto de las penas lo tendrá que dilucidar al final el Congreso Nacional, si se aumentan o siguen igual. Hay toda una andamiaje ya establecido por los tratados y convenios internacionales. Honduras es signatario de ellos. Y yo más he tomado, y creo que esa ha sido la intención del señor presidente de la República, de llevar a discusión estas temáticas. No ha sido exactamente esa la posibilidad o el deseo de él de acrecentar penas y todo esto, porque recordemos que él tiene iniciativa de ley y no hemos visto todavía que se hayan presentado así los proyectos, sino que se han llevado como temas a discusión de la sociedad, ¿no? Y han sido ampliamente debatidos y todavía son objeto de este tipo de discusiones, estos temas, ¿no? Endurecer o no las penas es de valorarlo muy adecuadamente, pero yo creo que primero donde tenemos que darnos la oportunidad y la posibilidad en el ámbito de la prevención, de la rehabilitación y de la reinserción. Esa debe ser la prioridad a su criterio. En opinión mía, sí. ¿Lo comparte, Wilmer? Totalmente de acuerdo. Prevención, rehabilitación y reinserción. Y en todo caso, la propuesta del presidente no debería de ser de aumentar las penas, sino de garantizar que estos centros de internamiento tengan todas las condiciones que permitan esa rehabilitación y esa reinserción a los menores de edad. Es decir, coinciden ambos que no debe ser endurecimiento de los menores. Y ningún país que aplicar tienen penas más altas y porque no se reduce el tema del crimen y la violencia y porque incluso se sigue controlando dentro de las cárceles, porque el problema no es el aumento de las penas, el problema es invertir para rehabilitar a las y los hondureños que solamente son víctimas de un sistema que está secuestrado, al que le han robado, que la corrupción le ha carcomido y le ha impedido tener oportunidades a la gente. Y no justifico a ningún delincuente, a ninguna persona que esté involucrada en estos actos, pero sí hay una respuesta que ellas y ellos han tenido que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con tráfico de armas, con tráfico de personas. Esa respuesta el Estado no la ha podido dar. Sí. Ahora, para efectos de ilustración, actualmente, ¿cuál es el tiempo máximo de internamiento de un menor? Al margen de la cualquier pena delito máxima que señala el Código de la Niñez para estos menores infractores es de 8 años. 8 años. 8 años. Es decir, un menor puede cometer múltiple asesinato y lo más que puede estar son 8 años. Sí, señor. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Lo que creo yo que hay que considerar es la mezcla que hay en estos centros de internamiento, porque si un joven de... No hay un sistema de segregación. Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos tratando de proponer. Es decir, el que robó una gallina... Sí. En el mismo lugar con el que asesinó a una persona. Por decirlo así, categorizar, ¿verdad? Sí. Edades y delitos, faltas. Mucho menos un régimen de internamiento con normas disciplinarias. No lo existe actualmente. Sí lo hay, ¿verdad? Y hay esfuerzos serios por parte de la gente que está ahorita haciendo la labor de administrar con una emergencia estos centros. Pero como lo decíamos hace un momento, hay que constituirlo como parte de políticas que sean ya prolongadas en el tiempo. Correcto. Wilmer, este tema de la segregación, es decir, de la categorización del abogado. Yo hablé con los centros de internamiento, sino los administradores de los centros de internamiento, es porque los administradores deben de definir toda esta estrategia de funcionamiento a lo interno de un centro de internamiento. Entonces, esa segregación, la separación, los temas de medida sustitutiva, por ejemplo, cuántos hay sentenciados, cuántos son judicializados, porque hay gente que nunca han sido judicializadas. Entonces, yo creo que se debe de hacer. Lo otro es, por ejemplo, una revisión de los expedientes que debe tener cada uno de los menores infractores. Aquí hay una cantidad de denuncias cuando se habla de fugas de los centros de internamiento. Y ojo, hay que verificar si los 570 que están en los centros de internamiento
internamiento corresponde con sus expedientes. Sí. Y las fugas. Y muchas veces te ¿Tú dicen, nos quieres decir que no descartas que haya la suplantación que se ha dado ahora en las cárceles de sí, máxima seguridad? pero a propósito, porque también cómo se puede justificar que en los centros de internamiento ha habido fosas, que ahí han habido personas que están enterradas, menores de edad enterrados, y que han habido fugas y que luego te dicen, bueno, se fugaron 15 y de los 15 no, ya recuperamos 13, pero cuando vos vas, por ejemplo, y preguntas muchas veces, algunos de ellos dicen, no, si es que yo ni siquiera sé por qué me trajeron. Y vos buscas el nombre de esa persona y lo querés coincidir con su expediente, nada que ver. Sin embargo, sí hay fosas. Y cuando la última que se hizo, creo que Wilber, sacaron como 3. pero tú lo que estás diciendo es muy grave. ¿Son simuladas entonces estas fugas, nos quieres decir? Yo no digo, hay mucho que investigar. Ahí hay mucho que investigar. Porque ¿cómo te podés explicar que ahí eran fugas? No eran fugas. Entonces no hubo fuga. Lo que hubo fue asesinato y enterrados ahí mismo. Y yo creo que ahí no se trata de especular, se trata de que el sistema operador de justicia y las instituciones responsables de investigar deben de profundizar en esas investigaciones. Bien, y yo creo que aquí es importante detenernos y hacerle la consulta al abogado Morales desde su visión del gobierno, desde su óptica oficial, porque igual nosotros nos asombramos aquí cuando se hacen operativos en las cárceles de adultos y encontramos ahí de todo, ¿no? Claro. Lo que no hay en el mercado nacional ahí se encuentra. Así es. Tecnología de primer nivel en cualquier tipo de enseres o electrodomésticos. Y de armas. Y de armas, pero uno se pregunta, ¿cuándo habrá un precedente para castigar a las personas que están encargadas de custodiar, en este caso, a los adultos y en este caso en concreto a los menores, abogado? ¿Habrá en esta ocasión, porque entiendo el gobierno ha girado una comunicación al Ministerio Público para que se haga una investigación sobre esta última fuga de 13 menores infractores? ¿Cree que el pueblo hondureño finalmente podrá tener un precedente? Porque las personas no pueden fugarse así por así, solas. Tengo entendido que sí, el señor presidente fue muy enfático el otro día en sus intervenciones al referir que esto no podía, que se debería de poner un hasta aquí. Y si las fallas humanas es lógico que es una investigación a terminar. Pero también en el pasado sabemos que se han hecho estas denuncias, sabemos también que hay del sistema penitenciario y entiendo que también de los centros de internamiento se han deducido responsabilidades y hay personas en la cárcel, ¿no? En este caso se debe de dar ejemplos y debe de tenerse especial cuidado en la selección de las personas que van a trabajar en estos centros. Nosotros hemos propuesto que el personal del INAMI debe ser personal altamente calificado y objeto de pruebas de no solamente institución, es porque los niños se merecen precisamente y cualidades, ¿no? La situación que refería también no hace mucho sobre problemas de identidad en los centros. Tenemos noticia que el gobierno, con la participación de medicina forense y los centros, las personas que han estado a cargo de estos centros, han estado instalando un sistema de identificación ya con ADN y otra serie de pruebas, de tal manera que se eviten esas confusiones. Porque el delincuente es muy inteligente, muy a menudo anda adelante que la policía, y venía ocurriendo en el pasado que si un joven de estos tenía cierta apariencia juvenil,
andaba listo para cuando era detenido, presentaba una partida de nacimiento menor de edad y con esa partida de nacimiento ingresaba al centro, ¿no? Y eso ha venido llevando a que haya esa mezcla de De adultos con personas, menores. de adultos con menores, que ha venido a dar de los jóvenes, sino que porque también a través de el adecuado examen de un profesional de esta naturaleza, se detecta la edad de una persona, ¿no? Cuando ya salen determinadas piezas dentales, etcétera, ¿no? Y cuando teníamos dudas, entonces comenzábamos a requerir a estas personas hacia atrás y hacerla objeto de una mayor investigación. Lamentablemente han habido lapsus en los cuales se han abandonado algunas prácticas, pero hemos visto con muy buen criterio lo que recientemente se estaba haciendo con la colaboración de medicina forense. Sí. Bueno, estamos recibiendo más comunicaciones. Le vamos a dar lectura a nuestro sistema al WhatsApp al 95 20 20 80. Buenas tardes. Su invitado prefiere tener a esos muchachos o niños en la calle por no pagar lo que cuesta al Estado. El problema también es la confabulación de las autoridades con los delincuentes. Ellos están protegidos. Es increíble, dice, lo que ocurre en esos centros de internamiento. Por lo que les he estado escuchando, es una copia de lo que ocurre en las cárceles para adultos. Es una lástima, hay que poner orden, dice otro oyente. Buenas tardes, señores. Dice, ustedes cometen un error al mezclar todas las pandillas. Siempre se pelean. Yo quisiera que uno de ustedes tuviera enfrente un angelito de esos que ustedes defienden con un cuchillo amenazándoles para quitarles sus pertenencias. Si están en esos centros es porque son delincuentes en potencia, ya que han matado, robado, violado, extorsionado y mucho más. Un criterio sobre estas últimas